Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Vamos a empezar, como dije, el Metal Gear Solid 3 es la verdad que un juego para mí que también me marcó bastante y de hecho, a opinión personal, el mejor de los que hay en la saga. Yo también soy de Play 1 y también sé que mucha gente dirá, ostras, pero es que el uno, pero es que tal, sí, sí, y lo entiendo perfectamente. Pero a opinión personal a mí me marcó muchísimo el 3. Me gustó mucho el tema de poder tener y coleccionar lo que eran todos los uniformes, las pinturas faciales. Entonces, es exactamente igual, este Metal Gear Solid 3 es exactamente igual, clavadito, que el PlayStation 2. De hecho, es el juego pasado aquí a versión de PlayStation 5 y lo vamos a poder disfrutar en directo. Y la verdad que es algo que tenía ganas de traer aquí al canal, ya para volver a rejugarlo. Voy a intentar hacer algún como tipo vídeo guía, por decirlo así, de alguna forma. Me acuerdo que los jefes, si los podías matar con la pistola de dardos, te soltaban su uniforme, su skin. Y la verdad es que nos servía bastante porque cada uno tenía ciertas cualidades. Vamos a intentar conseguir todo eso, todo lo que podamos, y a ver, y espero que lo disfrutemos todos juntos. Así que nada, vamos a ver si le damos ya. Selección de juego, Masterbook. No sé. Está bien lo que estoy haciendo. A ver si me estoy equivocando en algo y la estoy liando por... Sí, pone exactamente lo mismo en todas. ¿Pero qué es? Screenplay book. Descargar. Hidrooperaciones indiquen además. Exacto, nos podemos camuflar gracias también a... Vale, bien. No sé. Me imagino que esto será algo más de... Vale. Empezar partida. Ay, vale, sí. Vale, 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 sí. What a thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'm melting to you. What a fear in my heart, but you're so supreme. There
tree frog. It's so deep, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I lie to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. La intro es espectacular, ¿eh? Muy rollo James Bond. Bueno. Estoy jugando a la serie de Metal Gear Solid por primera vez. Pues no. Me gusta Metal Gear Solid 3. Pues sí, la verdad. Y lo vamos a poner en normal. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up.
one for the history books. The world's first Halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Hola Ainhoa, guapísima, ¿qué tal Jack, estás? I've got some important news. Centrado aquí. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on?
At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handed him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then, a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle.
Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Pues bueno, gente, vamos a empezar dando los primeros pasos en este juego. Como ya os comenté, es un juego que tenemos que coger con calma porque pensad, mira, llevamos 23 minutos y todo ha sido prácticamente explicación del juego y, y vídeos, explicándonos de qué va la misión, por qué hacen esta misión, a quién van a rescatar. Bueno, hacen un completo bastante, para que no nos perdamos, por decirlo así. Así que vamos a darle, a ver, darme un segundo, así es agacharse, vale, ok, CQC, mira, hay ranas, creo que se podían coger, sí, bien, estupendo, mira, setas. Para mí este es uno de los juegos de Metal Gear más completos que hay. Macetas. Mirad, esta es la serpiente. A ver, todo lo que estamos cogiendo nos sirve para alimentarnos. No sé si me dejará mucho más. A ver, por aquí no sé si había algo. Sinceramente, no lo sé. Vamos a dar una vuelta. Parece que no. Hueso, creo. Bueno, si no recuerdo mal, o a lo mejor es después de haber cogido la mochila. Es que son varias cositas. La mochila la tenemos ahí. Eso sí que lo recuerdo. No, a ver. Esto era un poco troll también. Bien, mirad, tenemos otra serpiente aquí. Vale, pasando. Vamos a avanzar en el juego, que es lo que nos interesa.
Despacito. ¿Y cómo era ahora? Era círculo, triángulo. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The
boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You are a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake? Oh, right. Your codename is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission.
I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Muy bien, pues al lío. Ya habéis visto 37 minutos con todo lo que nos hemos comido desde el principio del juego a tema vídeos y explicaciones sobre el tema de la misión. Empezamos ahora, misión virtuosa, que sería la primera del juego. Y vamos a ver un momento, porque tenemos camuflaje, mochila, comida, mapa. Tenemos mapa de la zona. Camuflaje. Vale, tenemos cara. Vale, y veis, nos suma un más 0,5. De acuerdo, pues nos podemos poner esta. Y en uniformes, ahora mismo el que más nos sube es el de hoja. Con esto es lo que tenemos que ir jugando. Con esto es con lo que tenemos que ir jugando. Porque claro, de la supervivencia y el que nos vean o no dependerá de los camuflajes que llevemos y cómo los usemos según en cada zona. Vale, aquí imagino que tenemos, exacto, objetos prismáticos puro. Vale, y te pone hasta los kilos que llevamos. 7,7. Y bueno, a tema armas, la verdad que vamos bastante bien. Tenemos un micrófono, tenemos el MK22, que es la pistola de dardos, y el cuchillo para las técnicas de CQC. De momento vamos bastante bien. Si os digo la verdad, yo esto lo quitaría. De momento no me deja quitar esto. Detector de movimiento, el sonar activo y sensor antipersonal. Esto de momento... Vale. Ok. A tema comida. ¿Veis lo que hemos estado cogiendo? Las setas, serpientes... Nada. Pues bueno, vamos al lío. Lo que sí que quería ver antes de avanzar era lo que nos habíamos dejado por aquí. A ver, levántate, por favor. Así. ¿Veis? Fijaos en el contador de arriba a la derecha, el porcentaje de camuflaje, por ejemplo. Aquí nos sube un 70, un 90. Mirad, pues sí, teníamos que coger primero la mochila. Vale, tenemos munición. Pero no nos deja llevar. Vale. Haremos una especie de guía. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos? Aquí empezando ya el juego. Haremos una especie de guía. Vale. Mirad, aquí que tenemos pro vida. Bien. Luego teníamos colmenas, que también las podemos usar para conseguir alimento, miel.
No. ¿Cómo era? Así era. ¿Veis? Aquí tenemos comida también. Esto nos sirve de mucho, aunque parezca una tontería. Pero ya que estamos aquí, sí que vale la pena cogerlo. Puede parecer al principio un poco mareante. Y creo que tenemos aquí 2 más. Sí. Vale. Y ahora, no me acuerdo cómo se recargaba, ¿os lo creéis? No, este no era. ¿Cómo era para...? No me acuerdo. Ah, vale, si cambiabas a otra arma... Espérate que yo llevo los controles. Ahora sí que podemos ir a buscar el resto de munición que tenemos ahí. A ver, no hace falta que estés apuntando. Le quitamos el arma directamente ahora de momento y listo. Y aquí teníamos la munición que no hemos podido coger antes. Por lo menos... Esta va a ser la pistola que más vamos a usar. Porque nos viene bien para bajarle la estamina a los jefes. O sea, que no los vamos a matar. Solamente les quitaremos la estamina con la pistola. Y obtendremos el camuflaje de cada uno de los jefes que vayamos pasando por zonas. ¿Vale? De momento, si podemos hacer esto bien, vamos a sumar muchos puntos. De momento, tema comida, creo que vamos bastante bien. No nos vamos a calentar demasiado. Ah, vale. Esta sí que es una movida porque sí que tenemos que... Me acuerdo que teníamos que ir con cuidado. Mira, ahí tenemos algo. Un repelente. Si nos acercamos a los caimanes, aquí sí que nos la pueden liar. Entonces, vamos a ir con calma. Mira, aquí tenemos algo que gira. Correcto, ¿veis la caja? Vale, aquí tenemos granadas que no vamos a equipar. Y lo que sí que creo que voy a hacer... Vale. Vale. Aquí tenemos balas. Un silenciador. Y si no me equivoco, por aquí ya no teníamos nada más. Estas zonas del principio son muy pequeñas, entonces lo podemos hacer bastante bien, la verdad. No hay ningún tipo de inconveniente ni problema, entonces con calma lo vamos haciendo a la marchita. Esto es el... Si nos acercamos demasiado, nos atacarán. Entonces vale la pena, los dejamos tranquilos y seguimos adelante. No tenemos ningún tipo de prisa, vamos a jugar con calma. Mira, aquí tenemos más comida, pero de momento yo creo que vamos bastante bien. No voy a coger nada más. La barra de estamina nos empieza a bajar, como podéis ver. Major, I've spotted 2 enemy soldiers.
They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Como podéis ver, es una pasada. Notas la mejoría, es igual que el de PlayStation 2, no ha cambiado nada en eso. Hola Ainhoa, guapísima, ¿qué tal estás? ¿Qué tiempos? Vaya que sí, vaya que sí. ¿Veis? Este camuflaje ahora mismo nos da un 90% de camuflaje en la zona. Entonces vamos a tener que jugar con eso. No significa que... A ver, no se trata de decir, nosotros tenemos este camuflaje, me gusta más, me lo voy a poner porque es más chulo. Este juego ahora mismo no va de eso, sino de infiltración. Nos tenemos que infiltrar, intentar que nos vean lo mínimo posible y si ahí íbamos sería mucho mejor si no nos ven. Pero lo haremos con calma y con paciencia. Mira, por ahí nos viene uno. Y sería bomba si le podemos atinar. Tope. Muy bien. Pues los tronquitos. Yo me acuerdo que en los tronquitos habían un montón de movidas. Metían dentro de los troncos objetos. Sí, sí, sí. Era repelente. Metían dentro de los... ¿Qué tal, guapísima? ¿Cómo estás? Metían dentro de los troncos un montón de movida. Vale, ¿cómo se cogía? Vale, con cuadrado. Mantenemos pulsado el cuadrado y podemos coger a la peña. A este... Lo vamos a dejar por aquí, que está atorrado. Vale la pena que no lo vean. Esa es. Mira, balas. Granada. Espero que... No sé si nos dará algo más. Nah, este lo hemos dejado seco. Vale, mirad, por allí tenemos otro. Y sí que recuerdo que había un camino por aquí, exacto, que podíamos acceder. Pero no sé si había alguien, creo que no. Y por aquí creo que nos daban otro objeto. Os estoy hablando de hace muchísimos años, ¿eh? ¡Ey, Ares! ¿Qué tal estás? El SVD, rifle de francotirador. Imaginaos. Lo tenemos bastante bien, ¿veis? Serpientes. Esto lo podemos usar para comer. Que la escena estaba brutal. La escena estaba brutal. No sé si vamos a tener la suerte de poder comer. A ver. Vale, hemos recuperado. Vamos a ver si podemos ver la escena del tío comiéndose la serpiente.
Está bastante bueno. No tiene más hambre. Si comemos demasiado, el tío se pone... El tío se pone a vomitar y todo. Y creo que si empezamos a darle vueltas, no sé dónde era, en mochila, camuflaje, ¿era en camuflaje? No me acuerdo. Recuerdo que en este menú empezabas a dar vueltas con el muñeco y cuando salías del menú el tío hacía y pegaba una potada, pero vamos, que todo lo que había comido le salía. Era brutal, era brutal. Habían chorradas, pero que estaban muy... Estaban, vamos. Mirad, aquí tenemos otra serpiente. Joder, yo también. Oye, ahora. Bueno, tenéis que ver que también que es un juego de Play 2, ¿eh? Así que no va a ser... Pero cuando salió este juego, vamos, yo era crío y me acuerdo que flipábamos con los gráficos y todo porque es que era lo que teníamos, ¿sabéis? Y era espectacular este juego. Y sigue siendo espectacular. Espero que este pavo no se levante, por lo que estoy viendo todavía está roncando ahí. No nos interesa que nos vean. Vayamos con calma, no hay prisa. Tenemos una buena cobertura con el camuflaje este, la verdad. Vale, escucho pisadas. Ahí estás. Buena. Luego iremos por ahí a ver qué tal. Creo que teníamos un sonar. Lo único que se tenían que ir recargando. ¿Vale? Lo que sí que vamos a intentar hacer es llevarlo... lo mejor posible. Sin prisas. No tenemos ningún tipo de prisa. Vamos a intentar disfrutar el juego lo máximo posible. Vale. No nos da nada más. Mirad ahí en el tronco. Aquí en el tronco tenemos algo. Granada. Bien. Mirad, ahí tenemos a alguien más. No. Vale. Bien. Ya sabéis, no podemos entrar en contacto con ellos, pero para nada. No existimos. Bien. Granada de humo, perfecto. Cartucho de SVD. Aquí no había nada más. Nosotros por si acaso miramos todo bien. Mira ahí dentro del tronco. Aquí, en este juego, molaba mucho. Por el tema de ir escondiendo cosas dentro de los troncos. Y nosotros, vamos, al final ibas loco mirando todos los troncos. Uf, térmica. Gafas térmicas. Estas nos van a ir, pero que muy bien. Que de hecho, vamos a ver si en mochila lo podemos ya meter. Pues si no lo tenemos aquí, ¿dónde lo tenemos? No, tiene que estar aquí. Vale. Mira, gafas térmicas aquí. Vale, esta no la podemos quitar, los prismáticos. Los voy a dejar de momento. Detector de movimiento, sonar activo y sensor antipersonal. Bueno, si os digo la verdad, esto lo podemos dejar. También es que no me gusta llevar cosas que no...
Vale, aquí nos marcan animales, como podéis ver. Vale. Y luego tenemos el sonar. Mirad qué tenemos aquí. Un gecko. A ver... Sí, nos va a tocar... A veces me confundo un poco con los botones, me vais a tener que perdonar. Eso significa que lo tenemos cogido. Es mareante el bichito ese, pero eran los coleccionables de aquello entonces aquí, así que imaginaos. Y yo ahora mismo sí que es verdad que voy un poco perdido porque no sé si quedaba alguien más. O teníamos por aquí algún objeto más que yo no recuerde. La verdad, mira, podemos subir aquí también. Eso sí que lo recuerdo, que habían árboles que tenían raíces y podíamos subir aquí. Ah, vale, y aquí teníamos lo de la fruta esta, sí, vale. Que eran X. Vale, con X nos podíamos soltar. Vale. No hay nada más por aquí. Nada más por aquí. Pues mirad. Munición. Este sigue durmiendo aquí. Vale, pues me parece que ya hemos dado la vuelta. Ah, mira qué tenemos aquí. Vale. Por lo menos nos llevamos uno. Vale, esto es para salir de la zona. Una vez tenemos esto. Estás helado, Ares, me lo imagino, tío. Según zonas hace más fresquito, ¿eh? Vamos a ver qué más tenemos. Vale, tenemos a uno aquí. Ahí tenemos un avispero. Mirad, mirad qué cara pone Snake. Vamos. Lo estás viendo venir, ¿no? Lo que nos está diciendo. Vale, pues... Epa, epa, ahí está. Sé cómo corre. Aquí sí que me acuerdo. Mirad ahí abajo. ¿Veis debajo del puente que tenemos como una especie de cuevecilla pequeña? Mira, 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 se van todos para allá. Ahora es cuando tenemos que aprovechar. Y aquí si no ibas con cuidado, también te ibas abajo, ¿eh? ¿No? Ahí está. Fuera. Joder, amigo. Despacito y sin prisa. Esto siempre viene bien. Vale, comida, estamos hasta arriba. Vale, antes de que vengan estos, lo que vamos a hacer, porque recuerdo que volvían. Vale, el M16, XM16. Balas y pentafemín. Lo que sí que vamos a hacer es a comer. Porque aprovechando todo lo que tenemos aquí... Venga, va, a ver si nos aparece la escena. No, tío. Hay que ver, ¿eh?
Vale, y teníamos en el sensor de movimiento. Si no me equivoco, tendrían que volver a aparecer otra vez. Aquí están. Ahora van a ocupar sus puestos otra vez. Bien. Y nos vamos de aquí, pero ya. ¿Qué tal, Meichu? ¿Cómo estás? Sí, sí, Shadow Moses, sí, señor. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Bien. Vamos a quitar de momento esto. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ya... Creo que este camuflaje dentro de poco ya no nos va a servir. No sé si podremos enganchar este a tiempo. No. Pero aquel a lo mejor sí. Buena. Aquí está este. Vale. Lo que sí que necesitamos es poder tener la munición que nos hace falta. Muy importante eso. Vale, y aquí creo que podemos usar otro tipo de camuflaje. El uniforme, exacto. Ah, menos 20, claro, pero porque tenemos que entrar ahí dentro. Vale, entonces no voy a tocar de momento el camuflaje hasta que no tengamos claro. Vale. Ahí tenemos a este. A ver si lo podemos arrastrar hasta aquí. Vale, creo que nos va a salir. Buena. Granada.
interesaría muchísimo. Lo que no sé cuánto personal tiene que haber aquí. Porque creo que había muchos. Pero ahora mismo no me preguntéis porque no lo sé. Si podemos, los localizamos todos y a dormir. Mira, ahí dentro tenemos otro. Un silenciador. Vale. Habían objetos por aquí. Es que, ya os digo, ahora tenemos que intentar... Vale. Hemos dormido a otro. Buena. Este no creo que lo vayan a ver. Perfecto. Estaría bien poder subir. Vale. Una provida, está bien. Mierda. Buena. Bien, bueno. Nos pillaron, pero lo hemos dejado atontado. Mira, aquí tenemos otro gecko. Este sí que me preocupa más dejarlo... a dormir. Preferible, la verdad. A ver si tiene munición. Vale, granada de humo. ¿Veis? Aquí ya nos pone 5 o menos 5 y tal. Pues aquí ya tenemos que tirar de camuflaje. De corteza de árbol o cuadrados. Vamos de momento a tirar de este. Y tenemos esta o la marrón. Uf, también tenemos Unión Soviética. Oh, España. O bien ponemos la marrón. Pero esta me gusta más, la verdad. Y nos da el mismo porcentaje de camuflaje. Vale. Vale, aquí hay otro durmiendo que... Y se ha levantado uno. Yo digo, se han empezado a levantar. Vale la pena que nos espabilemos. Vale. Vamos a intentar hacerlo rápido. Porque me huelo que nos van a... Silenciador, cartuchos... Vale. Y no sé si teníamos algo más por ahí. Creo que no.
Aquí nada. Vale, estamos dentro de misión. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the Gru. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger.
What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Freeze! So this is the legendary boss. Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Qué tiraco. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? GRU operatives? What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die.
Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Este va medio mareado todavía por ahí. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Pues bueno, chicos, vamos a ver qué nos dan estos tipos. Cazarratón. Bien. Nada más. Pues no, no se han dado nada. Este no dio nada. Tampoco. ¿No? ¿No? No. No. No, no creo que nos den nada. Vale, ¿veis? Ya tenemos que cambiar de camuflaje. Ok, camuflaje, vamos a poner... Como teníamos el de hoja, que era el que realmente nos cubría muchísimo. Y luego este.
Vamos con esto. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets? My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together,
It's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Ya ves. Drift away. My place is with them now.
Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Vale. Vamos a curarnos porque estamos en la mierda ahora mismo. Corte. Sutura. Venda. ¿Cuál era? Desinfectante. Vale. Otro corte. Vale. Desinfectante. Venda y sutura. Otro corte. No. Hueso roto. Hueso roto sí que es tablilla y venda. Corte, es sutura, venda. Vale, y otro hueso roto. Bien. Uf, qué dolor, tío. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up?
Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Sí, sí, se le ha ido la olla a este tío. Se le ha ido la olla. ¿Podemos guardar los datos? Sí, podemos guardar los datos. Sí. Bueno, esta es la intro que habíamos visto antes, que la vamos a pasar, no la vamos a ver dos veces, y así podemos continuar con la misión. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Se los ha cargado a todos este Payload tío. oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry.
More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. Sí que le han metido presión, ¿eh? No. ¿Has visto lo que le han dicho en el avión? Something even bigger. Que o le sale bien la misión o vuelve a la camilla del hospital a esperar al pelotón de ejecución, ¿sabes? O sea, o por cojones sí o sí la tienes que sacar. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you.
However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. Means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping Ahí us? veis la movida, cómo está. The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB in exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it.
This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss? This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lule Lo." Lali Lule Lo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Muy bien, gente, pues ya estamos aquí de nuevo. Después de ver ese pedazo de introducción y la primera misión virtuosa, que es todo el comienzo, el prólogo de lo que es el juego. Ahora por fin empezamos con Snake Eater y vamos a ver qué tal se nos da y si me voy acordando de cositas, que eso también para mí es otra cosa importante. Vamos a rebuscar.
como no, tenemos serpientes aquí para comer. Así que es verdad que yo creía que había alguna cosita más por aquí. No encuentro nada. Incluso plantas. Las plantas... Mira, sí. Tenemos setas. ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Vale. Mira, tenemos otra serpiente. Vale. Seguimos con lo mismo, pero me da que no tenemos la silenciadora. Ah, vale. Este no tiene nada. Vale. Esto sí que era planta. Más que nada sobre todo por el tema de curarnos. Para el tema de curarnos sí que nos... Ahí tenemos un gecko. Pero es que creo que no tenemos... Creo... No tenemos silenciador y se puede liar. Vale. Hay diversas plantas diferentes, ¿eh? Yo no sé si por aquí hay algo. Pero por si acaso. Nada. Vamos a salir. A ver, voy a intentar que esto lo tengáis vosotros como una guía. ¿De acuerdo? Así, por lo menos, tal y como vayamos haciendo, pues poco a poco, podéis ir echando un ojo también. Mira, tenemos aquí dos serpientes más. Bien. Aquí tenemos otra, pero bueno, no sé si cargar con ella. Aquí arriba tenemos otra serpiente. Pero no me fío mucho, si os digo la verdad, de ir disparando, pegando tiros a lo loco. Vale. Looks like death wasn't ready for you yet. Boss. That arm still hurt? What are you doing here? Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss.
I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later, you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Now, go home. Qué épico, sí señor. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Ya sabéis. Vamos a ver un momentito, a ver si estamos bien. Ahora mismo el negro nos camufla bien, ¿eh? Vamos a intentar ir lo más camuflado. Ay, espera. Y... pensaba que tendríamos la mano rota después del pisotón del caballo ese. A ver, comida de momento vamos muy pero que muy bien. No me voy a complicar. El puro lo voy a quitar. Pastilla de la muerte falsa y píldora, vale. Lo dejaremos por si acaso, pero... What's this?
HQ, HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Vale. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Vale, aquí volvemos otra vez al principio. Y va. No sé. No sé si lo podemos enganchar a este. HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. The situation is normal. Understood. Return to your position. Vale. Joder, qué justito. Vale, vamos a intentar pasar de estos. Volvemos a bajar. Mira, sí, aquí tenemos más cosas. ¡Ay!
Uniforme gotas de agua. ¿Veis? Eso es a lo que me refiero. Vamos a ir consiguiendo camuflajes. Gotas de agua. Y esto nos irá ayudando poco a poco. DPM. Bien, si esto nos sirve, genial. Venga. Lo que nosotros estamos buscando aquí es el poder camuflarnos bien. Vale. 35. Bien. A ver cómo tenemos el tema. ¿Qué tenemos aquí? El AK-47. Pero son armas que de momento pues no vamos a usar porque nos interesa sacar el camuflaje de todo. Quitado de eso. Aquí tenemos la escena que quería yo ver antes. Qué locura, tío. Bien. Vamos a ver. Vamos a intentar buscar todos los objetos que tengan que ver, que puedan estar por aquí. Porque estamos sin nada, nos interesa mucho. Mira, tenemos granada de humo. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. ¿Esto se puede abrir? Quiero recordar... Quiero recordar que sí que se podía abrir algún armario. Mira, vale. Este es el que nos dieron. Está bastante chulo, la verdad. Pero ahora mismo no nos interesa porque nos quita. Este tipo de cosas molan porque lo podemos usar... ¿cómo os digo? Todo esto lo podemos usar después. Una vez ya tengamos el juego pasado y tal... Vale, tenemos ratas. Y sinceramente, ahora de poco nos va a servir. Vale, aquí tenemos una serpiente.
tenemos ahí? Detector de minas. Estupendo. Estupendo, estupendo. Yo tengo una pregunta. Lo tenemos todo al 100%. ¿Y esto? No lo había visto yo antes. Caja A. ¿Vale? Vale. Imagino que... A ver... El Provida, a lo mejor sí que deberíamos llevarlo. No, eso no lo podemos quitar. Prismáticos, detector, sonar. De momento lo vamos a quitar. Detector de minas. Pues nos puede hacer papel, pero vamos a aguantar. Caja de cartón A. La mítica caja de cartón que usábamos para camuflarnos. Las granadas chaff sí que vienen muy bien. Granadas de humo. Esto es para poner comida de una manera más directa. Yo creo que de momento no voy a poner nada más. El peso del equipo también. Ah, espero que sí. Espero que sí, tío. Vale, y... Yo es que tengo una duda. Yo recuerdo que te podías esconder... Al menos creo que sí que te podías esconder dentro de algún armario por si pasaba... Esto era. Pues mira, tenemos un objeto aquí. Gafas térmicas. De lujo. Las gafas térmicas nos van a servir de mucho. Exacto, ¿veis? Y nos podemos esconder dentro. Vale, pues son los armarios grandes. Los armarios grandes son los que nos dan... Estos me imagino que nada. Exacto. Vale. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! Trapped. Get down! There is your answer. Hombre. The
name's Vamos. Eva. Qué contento está. Ahí es donde te deja la cámara enfocar, ¿sabes? Qué tío. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes, Why? because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. .45, huh? Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide.
What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? Eso, cago en la puta vida. Yo estaría hiper caliente. She's Dice. right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Bien, vamos a guardar. Lo que tiene este juego... A ver, lo que tiene este juego es que tiene mucho vídeo. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y eso también es un poco una movida. Porque el juego tiene mucha explicación para que llegues al punto de entender todo lo que está pasando. Sí, el 4 aún tiene más cinemáticas y mucho más largas, ¿eh? Hombre. What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry. Está que no para de mirarla por todos Don't lados, forget your ¿eh? gear. Here, give me a hand. We can use this to get to the basement. Damn it! Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. Vale, chicos, al lío. Tenemos 8 enemigos. I see him!
Vale. No, 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 no. La cosa es... No quería matar a nadie, pero me va a tocar. Where did that come from? Vale. Sí, chicos, nos va a tocar. ¿Y sabéis qué os digo? Como es inevitable y los soldados nos da exactamente igual, esta la guardaremos que tiene silenciador, pero nos vamos a equipar esta. Le vamos a meter un poco más de acción al juego. Y de paso... Vamos a dar miedito. Hostia, pero ¿dónde a mí se me ha ido la piña. Tenemos... Claro, herida de disparo. Y herida de disparo. Bien. Repelente. No sé si tenemos algo más. La jodienda de esto, ¿sabéis qué es? Que mantienes pulsado el botón cuadrado. No tienes un botón como tal. Vale, lo tenemos arriba. Evasión. Con las pistolas sí que lo tenemos más controlado, el tema del disparo. Vale. Vale, lo tenemos ahí. Bueno, a lo mejor sí que lo podemos dormir. Bien. Es lo que os dije,
Sí, sí que los incluye. Sí que los incluye. El 4... El 4 no. El 4 no lo incluye. Ojalá. A la siguiente recopilación. Ahí... Ahí sí que no te sé decir. Vale, una pila, estupendo. Vale muchísimo registrar. Mira, silenciadores. Vale. Sutura. Pila. Creo que... No sé si tendrán algo más. No. E imagino que ya lo tendremos todo. Imagino. Ay, a lo mejor me equivoco. Queda un enemigo. No sé ni dónde está. Pero creo que tendremos que acabar con ese. Ahí estás. A ver si somos la cabeza. Si somos la cabeza es nuestro. Y si lo podemos enganchar también. Vamos. Vale. Ah, este es el volumen 1. Hombre, aquí en el volumen 1 son 5 juegos, ¿eh? Son los 3 de PlayStation y luego están dos o 3 de PSP. Quiero decirte que es una buena recopilación, ¿eh? No, yo no he escuchado nada de una segunda, pero si hay, ojalá. Pues sí, teníamos que acabar con los enemigos. Como que nos obligaba un poco a acabar con ellos, sí o sí. I've been waiting for this moment. Uy, 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 uy. That's it. That's the stance. I don't think so. What? A female spy? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single-action army. That's right.
There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. We'll see. Buena. Joder, la vuelta a la moto y todo, ¿eh? Six shots. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! This isn't over yet. Don't. Why? He's still young. You'll regret stopping me. Damn it! I've got to get back before he does. Pues sí. Pero bueno. El combate que nos viene con él, la verdad que es muy chulo. Para no correr riesgos, lo que sí que voy a hacer es a quitarme armas. Por ejemplo, esta, la granada detonadora, la granada chaff nos vendrá bien. El cuchillo de supervivencia, obvio. Llevaremos el micro encima también. Y eso es lo que de momento nos va a ayudar. A ver, ya hemos matado a 2. Hemos matado a 2, pero era necesario. Hubiésemos a lo mejor soltado las 2 granadas chaff y te digo yo que se hubiesen quedado a lo mejor un poco moco. Vale, esta zona sí que es un poco más amplia. Recuerdo que esta zona sí que era un poco más amplia. Caimán ahí. No, caimán no, tenemos un cocodrilo ahí. No recuerdo bien. Yo soy completamente sincero. No recuerdo bien esta. Mira. Qué casualidad. Vale, granada de humo. Tenemos la otra. ¿Qué hacemos? Eso que ha sonado como un beso, recuerdo que eran sanguijuelas, si no me equivoco. Exacto, ¿veis? Hay cosas que por cojones de que con el puro las quemas y te las quitas de encima. Es una pasada, tío. Creo es de los mejores, para mí, de los mejores Metal Gear que he visto y he jugado. Tenemos otra sanguijuela pegada.
No sé si podemos llevar... No, aquí no las he puesto. Vale. Gafas térmicas. Las gafas térmicas parecen una gilipollez, pero también nos ayudan mucho. Mira. Agachar. Uniforme Gakko. Vale, si no me equivoco, el uniforme Gakko tenía unas propiedades que nos ayudaban a encontrar los Gakko cercanos. No me hagáis mucho caso. El uniforme Gakko... Vale... era, si no me equivoco, nos permitía eso. Nos ayudaba a encontrar los Gakko cercanos. Más fan del 1. La verdad es que... El 1 porque también creo que lo pillé bastante... Un poco tardío. Pero a mí este... es que... Me gusta muchísimo. Yo... Ah, nos ponemos... Uf. Eso pinta muy mal, ¿eh? Snake, are you there? Eva, Did you miss me? did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulcan. In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traders have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking, until I went to work for the NSA. And one day, I'd found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment and by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth, then? It's hidden in the lies. Are you lying, too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. See ya. Vale. Como veis, con las gafas térmicas podemos ver las plantas, podemos ver las trampas, porque esto de aquí lo es. Aquí arriba veis el tronco atado. Podemos ver incluso hasta la fruta que tenemos por ahí. Eso está chulo, está muy bien. Mirad, ahí tenemos más cosas. Otra sanguijuela. Las sanguijuelas nos van chupando también la energía, ¿eh? Quiero decir, uff, porque he sacado la cabeza porque no lo veía. En el agua no se detecta muy bien. Vale, me acuerdo que había una manera de poder subir. Vale, este nos lo quiero complicar. Nos vamos a quitar, vamos, el de sanguijuelas ahora mismo. Cuando salgamos de aquí.
¿Cómo poder llegar? A ver, pues esperaba poder llegar por aquí, la verdad. No me acuerdo ahora del camino. Ah, vale, ya sé. Ahí. Ah, vale. Es con la X. Teníamos que bucear y de aquí ya pasábamos a este lado de aquí. Claro, yo digo. Sí, voy bastante bien. Vale, sí que vamos a hacer lo de curación porque si no nos vamos a joder vivos. Y vamos a reponer fuerzas. Estupendo. Ya tenemos energía. Ya vemos a Snake con otra cara. Bien, esto era exacto. Para cruzar allí. No sé si lo vamos a poder hacer a la primera. Os lo digo ya. Putadón. No lo podemos hacer a la primera. No lo pudimos hacer a la primera, pero a la segunda a ver si nos sale mejor la cosa. A ver, es la X y aquí ya controlamos la vista. Exacto. Pasamos por debajo. Vale. Anda, mira. Hemos pasado por aquí y no habíamos cogido esto. Vale. Esperaos un momento porque tenemos que llevar la estamina lo mejor posible. Vale. Estaba mala. Uf. Pues a lo mejor esta la tenemos que tirar, ¿eh? Sí. Bueno, va. Vale. Estaba como el culo. Vale, tenemos que llegar a la cuerda, soltarnos. No, al revés. Era... Creo que... Era... Así y triángulo. Esa es. Es que tienes que caer justo en el punto porque si no lo haces, se te va. Y vuelta a empezar. También os digo, este juego yo me lo he pasado varias veces, ¿eh? En PlayStation 2, las viciadas... Mira, gorra de coco. Sí, ya me acuerdo. Y me acuerdo porque creo que estaba en objetos, ¿podría ser? Sí. Vale, la caja de momento lo vamos a quitar. El sensor antipersonal de momento lo quiero quitar. El detector sí que lo quiero poner. Los prismáticos los voy a quitar.
Esto lo voy a quitar. Bueno. Vale, lo podemos dejar así. Y... Vale, lo quiero dejar así. No me voy a calentar. ¿Queréis que probemos? A ver. Con muchísimas ganas. Con muchísimas ganas, te lo digo así. Lo que no sé si podemos... Esa es. Mirad lo guapo que está, tío, el este. Es que es una pasada, es una pasada. Os lo digo de verdad, es una flipada el puto gorro. Uy, mucho mezclado ya. Estos se están poniendo nerviosos. Y fijaos, ahí tranquilitos, estas que nos ven. Mira, es que fijaos, porque vemos hasta... Vemos esto perfectamente, Qué guapo está. Si lo pongo en primera persona se ve, mirad, qué chulo. La verdad que tiene detalle. Vale, nada, quitarnos las sanguijuelas de en medio y continuar. Creo que es esta y esta. Vale, pues ya podemos seguir. Vale. Vale, si no recuerdo mal... A ver, no me acuerdo 100%, ¿vale? Pero recuerdo que había una zona, ahora que estoy viendo esto, que habían como una especie de minas. Exacto, la valla está totalmente electrificada. Mirad, por aquí podemos pasar. Esa es. Exacto, y podíamos ver... las Claymore, ¿veis? Lo que no sé si les podemos quitar. Eso es algo que no me acuerdo. Ah, bien. Ahí podemos trepar y me imagino que podremos saltar al otro lado. Uf. A puntito estaba eso. Vale, sí, mirad cuántas Claymore hay aquí. Vale, pues por aquí no hay paso, tiene que ser por ese árbol. Esa es, correcto. Uy. Vale. Creo que he escuchado a alguien por ahí, pero no lo veo.
A ver, tenemos que caer. Uf. Aquí está ese, camuflaje, uniforme, más 25. Ah, sí, mira, pues este nos da más. Me parece curioso, pero sí, nos da más. Y todas... Vale. Pues bien, oye. Bien, grande. No, no me deja. Pero este sí. Vale, para el MK22. Ok, por aquí no tenemos más movida, ¿no? Hay que fijarse bien ahora, porque claro, todas las Claymore, todo lo que vayamos moviendo por aquí, ahora mismo es una historia. Entre las Claymore, minas, esto, lo otro, yo qué sé, vamos a encontrar un montón de movida. Por aquí no tenemos nada. Oh, parece que podemos subir. Bien. No, mal. Y ya tenemos cerquita el remake de este juego. O sea, subiré, que lo pienso subir al canal. Primero subimos este y luego podemos comparar perfectamente el cambio que le habrán metido. Dice que van a mantener mucho a lo que es el original. Mira, uniforme resplandor. Vamos a ir viendo. Resplandor es este. Pero claro, mirad todo lo que nos quita, ¿eh? Claro, nos quita bastante. A ver, que puede estar muy chulo y todo lo que tú quieras. Oh, pero yo soy gilipollas. Bueno. Ah, pues no me deja darla, ¿eh? No me deja... Pues que también va a ser una movida. Uf. ¿En serio? De verdad. En la vida se me ocurriría hacerle eso a un perro. Os lo juro de verdad. Pero, ante todo, herida de disparo. No, la tablilla no, joder, qué tonto soy, tío. Bueno, cura, medicina. Vale. Buena. Había otra manera de poder apuntar. Así. Esa era. Vale. Es que
Sabía que había otra manera de poder apuntar con el arma, pero son tantos botones y hace tantísimo tiempo que ni me acuerdo. Pobrecito perro, tío. Qué mal me sabe. Lo que os digo, nos va a tocar... nos va a tocar muchísimo ahora de momento a cómo salga la partida, ¿eh? Uy, este está a punto de despertar. Y el otro también. Que no se levanten de ahí. Vale. Nos aseguramos bien. Vale, por aquí podemos pasar. Ok, por aquí no hay minas. Por aquí no hay nada que valga la pena. Hostias. Yo os digo una cosa. Por aquí no tenemos nada. Mira, ahí tenemos un gecko. Ah, es que había una manera... Había una manera de poder sacar el arma sin disparar. Madre mía. Vale, tenemos el traje de resplandor. Voy a mirar por el otro lado. Hostia, ¿estabas vivo? Oh. Vale, ahora sí que se nos levanta. Le hemos cortado el cuello, eh. Estoy mirando porque sinceramente no sé si aquí había algo más o otro objeto por recoger o algo. Hombre, si es así, puedo intentar pasar. Bien, pues sí, salió bien. Vale, pues no es no. Por aquí podemos pasar bien. Una trampa. Ah, mirad. Y uniforme de chocolate, sí señor. Vamos a ver qué es. Uniforme de chocolate. Va, está chulo.
El de tigre nos da 5 más. Vale la pena ir con ese. Pero vamos pillando todo lo que podemos de aquí. Vale. Miramos el otro lado. A ver si tenemos algún objeto más. Vale. Uf. Aquí sí que nos tendremos que andar al loro porque a saber lo que nos vamos a encontrar. Y no lo veo tan claro, ¿eh? Vale. Vale. No hay prisa, chicos, no hay prisa. No tenemos prisa. Bien. A ver, ¿tú qué me das? Es mejor si los dejamos vivos porque de normal suelen darnos cositas. Entonces sí que es verdad que vale muchísimo la pena eso. Creo que de momento... Vale, este sí que nos lo tenemos que calzar. Bien. Me parece raro que no haya más gente. Solamente 3, no lo creo. Solamente 3, no lo creo. Vale. Nos servirá... Científico. La cara, pues... usaremos la máscara. Who's that? Pues no, no sirve. Joder. Me estoy luciendo yo, ¿eh? Me estoy luciendo. Me estoy luciendo muchísimo. La Virgen. Me estoy luciendo pero un montón. Hostias, que vienen más. Uf, no sé. Qué buena, tío. Sí, sí, es que me lo voy a comer todo.
Hostia, pero he cogido la otra. La que no tocaba. Me he venido yo muy arriba y me he puesto a liarla. ¿En serio? Uf, bueno. Joder. Vamos, la partida me está saliendo como el culo en un momento. Me quité la otra y no lo tendría que haber hecho. Bueno. Anda, mira un hueco. Vale. Es que o calmamos el tema o... Y aún así no estamos a salvo para nada. Bien.
Vale. Tenemos que comer algo porque ni siquiera la puntería nos va a atinar. Los escenarios son una pasada, tío. Sí que es verdad. Buena. Son todos los refuerzos que habían traído. A dormir. Uniforme agua. Este nos va a servir. Bien. Vale, nos queda otro por ahí, ¿eh? Vale. Andemos con cuidado. Andemos con cuidado porque nos la pueden liar muy parda. Ahora ya tenemos esto un poco más calmado. Vamos a ver cómo va la cosa. Vale. Espabilate, gira. Dale. Su puta madre, tío. Levántate, coño. Bueno. Es que es una putada. Es una putada, pero 100% si te empiezan a pillar. Y luego... Vale, bien. Vale, de esto tenemos. ¿Sabéis qué nos haría falta? Silenciadores. Nos haría falta eso. A lo mejor incluso diría yo... Mirad, ahí tenemos algo también. Es que claro, la de cosas que no... La de cosas que no hemos encontrado todavía. Ah, mira un libro. Bien. Sinceramente no sé qué va a contener. Pero mira, aquí tenemos algo más. Vale, maravilla. La munición de la MK nos hace falta, vamos, pero muchísimo. Mira, cara nieve, bien. Ahora miraremos el uniforme de agua y esto que nos acaban de dar también. Vale, aquí. Epa. Y a ver qué es lo que pasa.
Ya lo tenemos esto. Sería echar una vuelta por aquí. A ver qué más tenemos. Mirad. Ración. Vale. De lujo. No sé qué deciros, ¿eh? No creo que haya nada más. Yo os intento hacer una especie de guía. Pero ya habéis visto la paliza que en un momento nos acaban de meter. Intentaré... Ahí es que la he cagado por haberme puesto el disfraz de... Mira, mira, este cabronazo se levanta. Uf. Bien. Si sigues pensando que es tu imaginación, a mí me parece genial. Vale. Uf, ya me acuerdo de esto. No sé si vosotros os acordaréis, pero ya me acuerdo de esto. Combate contra Ocelot. Sí, señor. Tenemos combate contra Ocelot, sí, señor. Twice now you've made me taste bitter defeat. I hate to disappoint the Cobras, but you're mine now. All of you, leave us. It's just you and me. No one to get in our way. Ocelots are proud creatures. They prefer to hunt alone. Y aquí me acuerdo también que si usábamos revólver y hacíamos mariconadas con el revólver, se picaba este tío con nosotros, hablo de, ¿sabéis? Y sacaba los revólveres y ponía, ¿qué te piensas? ¿Que soy mejor que yo? Y empezaba ahí a mover las armas también. Era una pasada. Había muchos secretillos así para hacer. This time I've got 12 shots. Vale, me acuerdo que había que usar... Vale, usaremos esta. Vale, si está fuera... Vale, a ver. I've never felt a tension like this before. That's so different from simply changing a clip. I'll back you up. Sí, y luego podíamos... Cogíamos esta, por ejemplo. ¿Y qué se ha ido hacia aquí? Pues... tumbaré el avispero.
Exacto, podríamos quitar el silenciador. Es que... ahora... mierda. A lo mejor nos vale la pena perder por no ir cambiando tanto de pistolita. ¡Uy! La serpiente. No, que eso es veneno. Vale, envenenamiento. Envenenamiento se cura con medicina. Antídoto. Inyecta de suero. Mira si soy normal que por no leer. Vale. Hay que joderse. El cabrón está cargando. Está ahí escondido ahí detrás. Venga, que nos queda poco. Uf. Os digo una cosa. Si nos llega a dar esa... Yes! It's the heart of a duel. Not bad, eh? Major, forgive me. A ver si podemos... Bien. Y este no lo comemos también. Está horrible, bien. Herida de disparo. Bien. Y nos vamos recuperando. Venga. Bien.
Tenemos que intentar matar a todos los jefes con la pistola de... con la MK22. You were lucky. We'll meet again. Hostia, qué locura, ¿eh? Vale. Uniforme animal. Este es el uniforme que nos dan, el camuflaje que nos dan por hacernos a Ocelot con la MK. Si no me equivoco, este uniforme lo que hace... a ver, R1 visualizar. Al llevarlo, la mano no te temblará al apuntar con un arma. ¿Veis? Hay, por ejemplo, el de Gakko, más de lo mismo. Cuando lo tengas puesto, podrás escuchar la llamada de la Kerotan. Esto es para encontrar a los Gecko. El resto, de momento, son sin más. No tiene... Creo que llevamos uno de estos antes, no sé. Ah, bueno, hemos dicho que teníamos que ver el de agua. A ver qué tal. Es chulísimo el de agua. Era uno de los que más me gustaba a mí. En aquel, cuando lo jugué en Play 2. Y teníamos nieve, si no me equivoco. Exacto. Ahora mismo aquí nos va bien el de resplandor, el de zombie, el resplandor. El de zombie yo creo que ya es para jugar dándote un poco igual el tema de los camuflajes y eso. Es una pasada, sí, sí. Yo no sé si vosotros lo sabíais, lo del tema de matar a los jefes con la pistola de dardos. Si lo hacías, te daban, pues eso, pues los camuflajes y tal. Y era una auténtica pasada. Era una chulada, os lo digo de verdad. Lo que no tengo es luz. Eso es lo que no tengo. Luz. Y si me preguntáis ahora mismo hacia dónde vamos, es que no tengo ni pijotera idea, de verdad. No llevamos nada en la mochila que nos pueda ofrecer algo de luz. Como me digas el puro... Como me digas el puro, flipo. Micrófono... Vale, sí, una cosa que voy a ver es el mapa. Vale. Vamos a ver, el mapa pone que de momento... ¿dónde está el puro? Pero creo que el puro... Bueno, sí, hace algo de luz el puro. Pero nos consume resistencia. Vale.
Vale, tenemos dos caminos. Ahora mismo. No sé muy bien por dónde ir. Pero si el puro nos ayuda a vernos un poco más por aquí, genial. Intentemos ir lo más pegado a la pared posible. Porque no nos queda otra. Vale. Ah, mira, ratas. Este se ha quedado aquí abajo. Si ponemos... Estaba malísima. No tenemos nada para curarnos y que nos suba la salud ahora mismo. Creo que no, ¿verdad? Mapa. Vale. Entonces aquí, nanay. Vale, seguimos. Vale. Sí, porque aquí si me pongo la térmica me quedan las mismas, ¿a que sí? Sí. Es que no vemos nada. Y el puro es lo único que nos da luz. Yo recordaba que el puro creo que sí que nos daba algo de luz. Pasemos de las serpientes porque estas nos van a joder. Ah, mira, llevamos el... Vale, suero. Tenemos suero. Vale, aquí tenemos otra subida. Aquí no tenemos nada en absoluto. Vamos a la subidita esta. Mapa. Ok. Hemos visto... A ver. Dame un segundo. Pues hay algo que nos hemos dejado por aquí. Porque es un huequecito, es un agujero. ¿Eso o está aquí debajo? Lo que me da a mí que si nos tiramos se acabó la fiesta, ¿sabéis? Pero pinta a que está ahí. Mirad. Esto nos va a servir. Esto nos va a servir. Adquirido antorcha. Muévela a círculo, pulsa repetidamente para agitarla, enciéndela y apágala con el cuadrado. Vale. De lujo, de lujo, de lujo. Sí que es verdad. Yo pensaba que era una linterna, pues no. Era una antorcha lo que teníamos que encontrar. Vale, quitamos el puro. Detector de movimiento, sonar activo.
Gorra, caja, sensor, repelente. ¿Estará en armas? Antorcha, vale. Quitamos esta y esta. Vale. Era la dichosa antorcha, tío. Diferencia ahora, ¿eh? Diferencia ahora, chicos. ¿Cómo se ve la fiesta? Vale, aquí tenemos un camino. Y aquí tenemos otro. Por mapa no sé muy bien. Vale, este camino baja. Ahora mismo... Vale, este es el que teníamos enfocado. Ese es el que baja al principio. Os digo una cosa, el puro nos ha salvado, ¿eh? El puro es el que nos ha salvado. Vale. Mapa, a ver. Bien. Puf. Aquí ya no sirve la antorcha. Vale, aquí abajo tenemos dos cajas. Vale. Vale. Ok. Vale, yo... Aquí hay una cueva que podemos seguir por esto. Aquí hay otra. No, vamos a salir ahí. Y ahora miramos. Por aquí podemos subir. Si podemos subir, volvemos por el agujero ese que hemos visto. Sí, hoy un buen directo, la verdad. Por eso os dije que juegos que vayamos a hacer historia, valía la pena cosas como las de hoy, fin de semana, porque le podemos dedicar más tiempo sin problema. Ok. Vale, y aquí... Vale, pues me imagino que solamente es esto. No sé. Me quedó un poco moco. Pero tiene pinta de solamente es esto. Espera, que hemos empezado mal. ...95% de camuflaje debajo del agua. Vale, chicos. A ver. Daros cuenta que tenemos muchísima más iluminación aquí en el agua que fuera. Y la salud no nos sube. Vale, tenemos pila. Esto. Que tampoco nos deja avanzar. Entonces tenemos que volver. No, qué manía tengo. Vale, tenemos que volver hacia atrás.
Ah, vale. Con eso se refería a lo de agitar. Vale. Por aquí es donde hemos venido antes. Exacto, aquí estaba el otro tramo. No sé, ¿qué es lo que había aquí? ¿Qué era eso? Es que, sinceramente, ni me acuerdo. Sinceramente, ni me acuerdo. Vale, esperaos, a ver. No. Nos toca pasar por debajo. Vale, tenemos suero, medicina. Tenemos suero, medicina. A ver dónde estamos. Pues bien. Tenemos aquí, hemos encontrado suero y medicina. Entonces tenemos que volver hacia atrás. No, a lo mejor no hace falta. Vale, pasamos de esto. Epa, se me ha ido a mí la pelota. Mirad, tenemos otro gecko. Gafas de visión nocturna. Vale, de categoría. Vamos a usar... De la MK no. De la MK no. De hecho, podíamos incluso quitar el micro. El micro yo lo usaba. El micro yo lo usaba contra la batalla de Dien, el francotirador, para escuchar por dónde iba o por dónde estaba, tenerlo localizado. Vale. Esta entonces será la fosa que hemos visto desde abajo, correcto, la que conecta aquí. Y si no me equivoco, la de arriba tiene que ser la salida. No sé si hubiese sido más rápido tirarnos por la fosa esa. Pues la cuevecita parece una gilipollez, pero es grande. A lo tonto, nos hacemos tramo. Vale, vale, pues vengo aquí. Vale, cartucho lleno. Ok, nada.
Imagino que para darle al... Para llegar al de subida, donde estábamos en un principio... Vamos, el camino que nos tiene que llevar a la salida. Tenemos que regular hacia atrás. A ver, ya me saldrá la cosa. Ahora. Volver al principio. A ver, de ahí nos guiamos con el mapa. Vale, imagino que... Vale, bien. Tenemos que tomar el camino de la izquierda. Y seguir todo recto hacia arriba. Pues no. Vale, es el central. Ok. Ahora. El central será este de aquí sin fallo, vamos. Correcto. Este es el que nos sube. Vale, perfecto. Sí que lo es porque... Y creo que he vuelto a dar la vuelta por gilipollas, que sí. Sí. Sí que es un poco chungo esta zona, sí. Como te pierdas, vas mal. Sí, comida, exacto. Bien. Pues ni tan mal. Los animales que cogemos del suelo no podemos tampoco tardar mucho en comérnoslos. Porque se pudren, se hacen malos. O sea, imaginaos qué juego es este más completo en todos los aspectos para tener tanto detalle. No sé, imagino que es esta, ¿verdad? Vale, la salida es todo recto, chicos. Ya lo tenemos. Bien. Ah, MK, vale. Tenemos balitas. Repelente. Y salimos de la cueva, sí señor. Ahora espero que no nos puteen demasiado. Espero que no nos puteen demasiado. Nada, pero tenemos que hacer camino. Si no hacemos camino... Me elijo este. A veces los más chungos... De todas formas completaremos lo que son mapas enteros. M37, cañón de 12 balas. Vale. ¿Y esto qué es? Ah, vale, entiendo. Vale, pues tenemos la munición de MK, lo tenemos lleno. Joder, con los bichitos estos. Vale. Uniforme nieve, que si queréis lo vemos en un momento. Nieve. Están muy chulos, son la verdad que están guays. Están muy bien. Yo os voy a hacer más o menos una guía del juego, porque la verdad que sí que me acuerdo de bastantes cosas, pero total, explorando y viendo, abriendo el mapa y eso, lo tenéis prácticamente todo visto. No hay secretos como tal que no sea, por ejemplo, para conseguir los uniformes de los jefes, ha de ser con la pistola, la MK22. Es lo único. Todo lo demás
perfectamente explorando y abriendo el mapa y tal, lo podéis hacer. Y yo no sé dónde leches me estoy yendo, pero me estoy empezando a preocupar. Vale, estamos dando como la vuelta. Vale, munición. Vale, esta es la salida. Esto es por donde hemos venido. Vale, ok. Joder, yo también. Vale, este es el combate contra uno de los jefes, porque esto sí que me acuerdo. Era el combate que más me gustaba de todos. Así que para evitar movidas, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. La antorcha la podemos dejar, la pondremos después. Vale. Otra cosa que no nos hemos puesto, ¿sabéis qué es? Las gafas de visión nocturna. Que también nos vienen muy bien para aquí. Nos viene. Contra The Pain, si no me equivoco. Se llama así. Sí. Es él. We are the sons of the boss. I am the pain. Sí, señor. I will guide you to a world of anguish beyond your imagination. Let's get started. Buah, este combate es emocionante. Sí, el cabrón nos lanza granadas y nos lanza de todo. Sí, sí. A ver si...
Así, este... Tenemos otro hueco. Bien. Venga, venga, venga. Bien. Este es verdad, tenía dos fases. Sí, señor. Esos avispones son chungos, ¿eh? Lo tenemos casi. Miradle la estamina como la tiene ya. No es difícil el combate porque no es difícil, pero... Ahí sí que me tocó. No, 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 no. Bajo el agua y le dimos una. A que nos eche la granada hacia aquí. Y ya lo tenemos, chicos. Vale. Le queda, ¿sabéis qué, no? Joder, ¿en serio? Joder, ¿en serio, tío? Ahí delante. Soy malísimo, apuntando. Pero malísimo, malísimo. Y voy a mirarme lo del tema de bala de abeja. Y en comida... Nos comemos esto. Venga, chicos. Hijo de... No, me la como.
Oye, está durando, el último punto de estamina que le queda, está durando la leche. Venga, venga, venga. My bullet beast. Get him. Uf, 5 balas. No le baja la estamina, ¿eh? No podemos fallar. Es que sale, desenfoca. Se nota que es de los viejillos el juego, ¿eh? Uf. Lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Hombre, con más ganas, dice. Está, la verdad, que genial. Mirad, eso de ahí es el camuflaje. Es el camuflaje de Paint. Vale, lo que ahora no me... Vale, sí, es por aquí. Si no me equivoco, era por aquí. Veníamos aquí. No. Es que hay que hacerlo de rodar. Es que os digo una cosa. Os digo una cosa. No es un juego fácil a tema mecánica de movilidad y todo eso, ¿eh? Estos juegos eran los que realmente, si en su día hubiesen tenido un platino, hubiesen sido muy top. Vale. Uniforme avispas. Mirad, chicos, mirad esto. Están en los últimos. Aquí está. Avispas. Vale, el uniforme camuflaje de Paint repele avispones, arañas y sanguijuelas. Además, con él puedes amaestrar a los avispones. Estos trajes son únicos. Estos trajes son únicos. O sea, esto... nosotros, porque yo me acuerdo que yo jugaba con un colega hace muchísimos años, nos pegábamos la viciada padre a esto. Y me acuerdo que nos pasamos el juego a lo burro barra, ¿sabéis lo que os digo? Sin sigilo, sin nada. O sea, la MK, la pistola de dardos nos parecía una cagada. Para nosotros eso no servía. En aquellos momentos, pues bueno, pues sí, es un juego más de sigilo y tal, pero nosotros íbamos a saco. Y me acuerdo que cuando dijimos, no tenemos nada más que hacer, porque al final podíamos conseguir esto, podíamos conseguir lo otro. Coño, nos cargamos a uno de los jefes solamente quitándole el tema de la estamina y vimos que nos daban recompensas. Matamos a todos los jefes, mi colega y yo, con la pistola de dardos y recuerdo que era una flipada.
recuerdo que era una flipada. Empezaban y leíamos los camuflajes. Hostia, pero si este camuflaje hace esto y el otro camuflaje hace no sé qué. Y es que vale la pena, porque todos los jefes tienen camuflaje. No hay ninguno que no lo tenga. Y de hecho, con The End, recuerdo que la primera vez conseguimos el Machine Gun, el rifle el rifle con mira, el sniper, que llevaba, pero la segunda vez que lo hicimos con la pistola, con la MK22, nos dieron el rifle y nos dieron también el camuflaje. Y el camuflaje The End es uno de los mejores camuflajes que hay aquí. Hay otro que es muy bueno, que es el del hombre araña. La verdad, no está para nada, no está nada mal, pero te consume estamina. O sea, mientras lo llevas, te va consumiendo estamina. Y vamos, y al final era el cachondeo de decir, ostras, es que por tener todo lo del juego. Por eso os digo que si en aquellos tiempos hubiésemos tenido platino, os digo yo que nos lo hacemos, ¿eh? Pero vamos, totalmente convencidos. Ahora quiero ver si tenemos algo por aquí que nos valga la pena. O al terminar batalla se terminó todo. Porque eso es una cosa que no sé. Tendría que haber recogido los objetos. Tendría que haber recogido los objetos. Porque ahora mismo ya no podemos coger nada más de aquí. Pero os digo, es un juego que he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo en mi infancia. Y es que, imaginaos, esto en Play 2, que ibas con el mando conectado con el cable, apegado a una tele de esas de pantalla de vidrio, todo viciados ahí. Es que, cómo han cambiado las cosas, es increíble. Y trae muy, muy buenos recuerdos esto. A mí, por lo menos, ya os digo, me trae muy, pero que muy buenos recuerdos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Era una pasada. Estupendo. Vamos a recoger papeo. Todo es bueno. Os digo, el combate de aquí era muy... Cuando volvíamos a empezar mi colega y yo el juego, me acuerdo que estábamos deseando volver eh, volver a jugar el combate porque nos gustaba muchísimo este personaje, este boss. Y esto no me lo he visto venir. Y ahí tengo una Claymore. Así que me la acabo de comer con patatas. Me lo acabo de comer con patatas. Y eso que llevaba las gafas térmicas puestas. ¿Cuánto valía la PS2? Uf, no me acuerdo. Sinceramente. Hace... la de años. Lo que sí me acuerdo es de la 3. Que la primera que salió, que era la que leía todo tipo de CDs. Todo tipo de juegos de la plataforma de PlayStation. Me acuerdo que esa costaba 600 pavos. Tuve el problema de la lucecita naranja esa. Y me tuve, al final, ¿qué va? Mi consola favorita. Pues te digo una cosa. Aún después de los años, me quedaría con PlayStation 1, Es la que más recuerdos tengo de ella.
Es una de una de las que más me gustó. ¿Y qué queréis que os diga? Me trae unos recuerdos muy muy buenos. Me trae unos recuerdos muy buenos, la verdad, sinceramente. No sé quién andará por ahí. Ahí, mira, tenemos un gecko. Mira, tenemos silenciador en el MK y tenemos silenciador con esta. Vamos a... Bien. Oye, nos podríamos llevar un pescadito, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Uy, no, pues tenemos que comer algo. Tenemos que comer algo. Pues no me hace mucha ilusión. ¿Decente? Ah, pues muy bien. Se desconoce el sabor. Nos comemos la otra. Cobra taiwanesa. Bueno, y curarnos. Quemadura. Vale. Ay, las típicas imágenes, ¿eh? Bien curado el chico. Muy bien. Estupendo. Ya vamos al máximo. Vamos recuperando salud. Como llevamos el camuflaje de agua, no lo he pensado, porque nos hemos cargado aquel pavo. Pero aquí perfectamente lo podríamos llevar. Aquí perfectamente lo podemos llevar. Vale. Si nos metemos ahora debajo del agua a nadar... Claro. El camuflaje... Ah, mira, tenemos aquí algo. Mira, la derecha. Corre, pasando. Ah, pues mira. Por hijo mío. Vale. Ay, nos siguen. Hombre, digo yo. Si os digo la verdad, la MK la vamos a guardar para los jefes. Y así nos sacamos... Bien. ¿Con está vivo? No me lo creo. Sí, tío. Hermano.
Son tiros a la cabeza, ¿eh? Son tiros a la cabeza, tío. Joder. Y yo no sé este hombre, pero madre mía. Vamos a recular y que se calmen las cosas. Ah, bien. Ahora tenemos al torrao este aquí. Pues mira que bien nos ha salido la jugada. Mirad que bien nos ha salido la jugada. Y en esta parte de aquí, ¿hacia dónde vamos? Que no me acuerdo yo ahora mismo. No me acuerdo ya ahora mismo. Almacén. Amigo. Vale. Tendríamos que haber visto primero el otro sitio. Aquí tenemos el Sokolov. Get your hands off me. I'm not going anywhere. Really now? How many times must I tell you? Tanya! Each time you resist, your lover will suffer the consequences. Is that clear? Volgin. Damn you! Hold it right there, traitor. Let's find out just how lucky you are. Watch closely. One of these 3 guns has a single bullet in it. I'm going to pull the trigger 6 times in a row. Are you ready? Huh. Looks like your luck hasn't run out yet. There's no such thing as luck on the battlefield.
Sea que sea, me hago encima, pero vamos. You'd better stay in line from now on. The Cobras will take care of him. Has the CIA dog been disposed of yet? The pain is dead. What? He may be a child, but he's definitely one of yours. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. I'm leaving him to you, the field. The old man is always sleeping. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. And when he does, it will be the end for the boy. Yeah. Sokolov isn't worth your love. You can entertain me until the rain stops. Kuwabara, Kuwabara. Este es otro de los vídeos que me mola muchísimo. De lujo, chicos. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a volver atrás. No, no. Eso no. No recuerdo si era... Había uno. La visión nocturna. Y luego teníamos la térmica. Creo que sí. ¿O no? Pues no me acuerdo ahora mismo. Había una misión que había que hacer y si volvías hacia atrás conseguías también... ¿Cómo se llama esto, tío?
la máscara, digo, el camuflaje de agua para la cara. Lo que no me acuerdo si iba pasando por aquí, volviendo a pasar, no me acuerdo ahora, la verdad. Pero lo conseguiremos también. Y así tenéis la guía completa. Luego también había uno que teníamos que conseguir cazar una serpiente para conseguir un camuflaje, que eran letras chinas pintadas en la cara, y eso te daba munición infinita. O sea, ya os digo, nosotros al final, todo lo del juego, todo lo que existía en el juego lo hicimos. Ahora mismo sí que os digo que yo no me acuerdo tanto. Imagino que habrá cosas que para traerlos en la guía al 100%, pues sí que a lo mejor tendré que buscar. Pero lo podéis tener completo aquí. Eso está guay. Sí, ya podéis ir haciendo cosillas. Vale, chicos. Pues visto lo visto, la verdad, llevamos... Anda, mira. No sé si me ha contado para algo lo que acabo de hacer, pero... pero bueno. Tenemos que hacer esta zona de aquí primero. Luego haremos la otra. Pero por lo menos ya... esta queda cerrada. Pero eso lo vamos a hacer mañana. Ya tenemos el principio adelantado bastante bien. Como podéis ver... como podéis ver... el principio del juego es lo que más vídeo tiene. Lo que más. Luego pues sí que es verdad que te dejan jugar bastante, pero es un juego en la cual tiene mucha info. Tiene muchísima info. Muchísima. Y esto, queráis o no, pues... agüita. Pues bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado. Ha sido un muy buen directo. Podemos aprovechar para los fines de semana para hacer directos así más larguitos. Y entre semana pues llevar un poco el tema de juegos para cosas como esta, ¿no? Así que nada, un saludo a todos, la verdad, la mar de contento. Espero que vosotros también. Y nada, hasta mañana. Venga, descansar.